estimados colegas, maestrantes, doctor Marco Antonio Díaz Apaza. El día de hoy vamos a tener mi grupo y mi persona la ponencia acerca del currículo 2, recalcando el saludo al doctor Marco Antonio Díaz Apaza, el docente del curso, el tema diversificación curricular, los maestrantes que tendremos a cargo el día de hoy la ponencia, el licenciado Guimarães Vergara Julio Ernesto, la licenciada Pauca Roja Lucila y el licenciado López Inumaler Joan. En primer punto, en nuestra ponencia vamos a dar a conocer acerca de la diversificación curricular. ¿Qué nos habla la diversificación curricular? La diversificación curricular apunta a adecuar y enriquecer el diseño curricular nacional, que en este caso viene a ser en sus siglas el DCN, para responder con pertinencia a las necesidades, demandas y características de los estudiantes y la realidad social, cultural, geográfica de las diversas zonas y regiones de nuestro país. A continuación, hemos recolectado información según autores, y el primer autor que nos menciona acerca de la diversificación curricular es Jack y Loren en el año 2010. Ellos nos dicen que la diversificación curricular asume el proceso de diversificación, dando como resultado el medio de atención a la diversidad que tiene como elemento diferencial adecuar, contextualizar el currículo. Asimismo, el currículo nacional nos indica que la diversificación es entendida como un proceso de adecuación de las políticas nacionales que corresponden a la diversidad tanto étnica, cultural, geográfica, social, de todas las culturas que conviven en nuestro país. Como siguiente punto tenemos la contextualización del currículo. ¿Qué conlleva contextualizar el currículo nacional? Bueno, en primera instancia, se realiza a través del plan curricular y constituye un proceso a través del cual las propuestas curriculares se ajustan a los parámetros particulares, diversos entornos e instituciones y colectivos donde éste se aplicará. Según sus aportes, primero punto tenemos a Miguel Saberaza en el 2012 que nos explica que la contextualización curricular constituye un proceso a través del cual las propuestas curriculares se ajustan a los diversos entornos e instituciones y colectivos donde éste se aplicará. Asimismo, el Minedu nos dice en el año 2016 que realizó una interpretación de los instrumentos curriculares que se despliega de la construcción del proyecto educativo o institucional, que en este caso viene a ser el PEI, y del plan de mejoramiento educativo. También tenemos las instancias a las cuales les corresponde la diversificación curricular. En primera instancia tenemos a nivel nacional, que la instancia que se encarga de esta diversificación es el Minedu, el Ministerio de Educación del Perú. Luego, asimismo, tenemos a nivel local, quienes los encargados de ver lo de la diversificación curricular son las UGELs regionales, quienes elaboran las orientaciones curriculares más pertinentes para la diversificación curricular en las instituciones educativas, privadas o estatales. Y así, de este mismo modo, en el ámbito regional tenemos que las orientaciones curriculares son las más pertinentes para la diversificación curricular educativa, tomando como referencia el DCN y el PER. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas de la diversificación curricular. La diversificación curricular tiene una serie de ventajas que, según el Minedu en el año 2019 nos plantea, que se basa en planificar el currículo y verlo como una herramienta que permite al docente la reflexión permanente acerca de qué enseñar, cómo enseñar, y de esta misma manera la participación o la anticipación, del mismo modo que plantea el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, la planeación curricular otorga la posibilidad de pensar actividades que propicien aprendizajes significativos, seleccionando y adoptando aquello que se estima más conveniente en enseñar y cómo llevarlo a la práctica pedagógica.
Y también del mismo modo tenemos la diversificación curricular de acuerdo a las instancias. En primer nivel tenemos al Ministerio de Educación, es el cual establece el diseño curricular nacional y sigue los lineamientos generales, los cuales sirven como base para la formulación de las propuestas educativas. En primer nivel tenemos a nivel nacional, los cuales utilizan el DCN, el MET, el DINEBI, el Proyecto Educativo Nacional, el Diseño Curricular Nacional. Y luego tenemos en el ámbito regional, los cuales están a cargo de la Dirección Regional de Educación y utilizan el Proyecto Educativo Regional, que es el PER. Y en el ámbito local, la Unidad de Gestión Educativa, que en este caso viene a ser la UGEL. E institucionalmente es a cargo del CONEI y del plano de docentes de cada institución educativa. Buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Siguiendo con el tema de diversificación curricular, me tocó el tema de planificación curricular. Bueno, entre ellos tenemos 4 procesos, que es planificación de procesos, planificación anual y unidad de aprendizaje y sesión de aprendizaje. Dentro de planificación de proceso tenemos la parte por determinar el propósito del aprendizaje. Hay 2 tipos de planificación. 3. Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje. 4. Diseñar y organizar situaciones estratégicas y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Esto quiere decir que es un método para llegar más al alumno dentro de su aprendizaje, que estamos en su proceso para que el alumno pueda llegarnos a comprender y entender lo que queremos hacer dentro de la clase. Y siguiente paso es el planificación anual. Muy bien le dice que es planificación, ¿no? Su mismo nombre lo dice, que consiste en organizar semanal y cronológicamente, las unidades didácticas. Sus elementos básicos son descripción general, organización de las unidades didácticas, productos anual y materiales de recursos. Eso quiere decir que mensual hay planificación mensual y planificación anual, pero en el caso mío lo más fácil es planificación mensual porque hay temas relevantes. El siguiente paso es unidad de aprendizaje. El primer punto tenemos unidad de aprendizaje, tenemos organizar secuencial y cronológicamente de las sesiones de aprendizaje. Tiene los siguientes elementos. Primer punto, títulos. Segundo punto, situación significativas. 3, productos importantes. 4, aprendizaje esperados. 1, 2, 3, 4, 5, la secuencia didáctica. 6, la evaluación. Y 7, los recursos. Eso quiere decir que es un método en el cual son evidencias básicas para que el alumno pueda llegar a comprender, como por ejemplo, tenemos el color verde. El alumno dice que es un color verde, ya sabe que es una respuesta básica, pero lo que no sabe que puede ser un verde petróleo o un verde limón. Así sucesivamente se da esta unidad de aprendizaje. 4. Y lo último, sesión de aprendizaje. Y el primer punto tenemos organiza secuencia y temporalmente las actividades de cada sesión de aprendizaje. Sus elementos son aprendizaje esperado y secuencia didáctica de la sesión. Y dentro de ellos tenemos el inicio, desarrollo y cierre. Dentro del inicio tenemos es un saber previo, cómo entrar al preguntas y dialogar entre docentes y alumnos. En el desarrollo tenemos la evidencia, la orientación del tema realizado. En el cierre tenemos la pregunta cómo concluir si los alumnos han entendido. Es como parecido a una retroalimentación o un monitoreo que se lo da al final de la clase
para que el profesor esté seguro si los alumnos han podido entender. Eso es el cierre dentro de la sesión de aprendizaje. Doy pase a mi siguiente colega para que explique los demás temas. Muchísimas gracias, doctor. Continuando con la exposición, vamos ahora a hablar acerca de los proyectos de aprendizaje. Y en esta oportunidad tenemos tres aportes muy importantes. El primero es en el año 1997, donde Black nos explica que los proyectos de aprendizajes son de útil herramienta para el educando y en la capacidad de poder explorar su mundo, en lo cual hace posible que ese se motive y desarrolle sus habilidades, destrezas cuando su autoestima se eleva positivamente. Luego, en el año 2017, García y Basilota nos indica que el proyecto de aprendizaje nace del interrogante de los estudiantes y de las necesidades de ellos mismos, que las mismas deben ser útiles, importantes en una forma diferente del trabajo del aula durante la ejecución de un proyecto mediante los estudiantes y su exploración y su investigación. Y en el año 2019, Morrison nos dice que los proyectos de aprendizaje son considerados estrategias metodológicas, las cuales van partiendo de las necesidades e intereses de los estudiantes que les brindan oportunidad para construir sus aprendizajes significativos, tomado como punto de partida la planificación y aplicación de actividades didácticas globalizantes. En el siguiente punto tenemos módulos de aprendizaje. ¿Qué son los módulos de aprendizaje? Los módulos de aprendizaje del primer aporte nos dice que en el 2011, según Mariño y Godoy, que un módulo de aprendizaje es una sesión de formación construida con la herramienta para la creación de contenidos en poliforme contextualizada dentro del entorno didáctico de la asignatura. En este aporte, según Mariño y Godoy, nos dice que es muy importante los materiales didácticos y los aportes en los cuales se pueden crear a principios de módulos para el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, en el año 2012, Cerda nos dice que a partir de los hallazgos encontrados en la producción e interpretación textual, los módulos de aprendizaje se hacen y se logran significativamente en aproximaciones con relación a los proyectos en el aula en los últimos años, siendo acogidos e implementados tanto por los maestros como por las escuelas. Y el último aporte en el 2013, en la misma línea, Florencia nos dice que un módulo educativo de aprendizaje consiste en el material didáctico que contienen todos los elementos y recursos necesarios para el aprendizaje y conceptos y habilidades. Y seguidamente tenemos qué son los talleres de aprendizaje. Para los talleres de aprendizaje también hemos tomado tres grandes aportes. Para Alejandro, en el 2015 nos dice que los talleres de aprendizaje es una actividad académica y pedagógica planificada, seleccionada para un grupo de personas cuyo objetivo tiene una finalidad concreta y nos permite que los receptores participen activamente. Esto hace referencia a los estudiantes. En la misma línea, Mireban en el año 2018 nos dice que un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según el objetivo que se propone y el tipo de asignatura que los organice y que pueden desarrollarse en un local pero también al aire libre. Y luego, por último, en el año 2020, Reyes nos dice que el taller es una realidad integradora, compleja, reflexiva, que se une en la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, los cuales son muy importantes para la enseñanza del educando. A continuación voy a dar pase a mi siguiente colega para que continúe con la ponencia. Exposiciones, a mí me ha tocado discernir sobre estrategias de enseñanza.
Las estrategias de enseñanza han sido abordadas por muchos autores, entre ellos está Díaz y Medrano, donde ellos indican que son formas de organizar los conocimientos. Estos deben ser planificados por el docente, con la finalidad de diversificar los conocimientos significativos y útiles para todos los estudiantes, las mismas que serán desarrolladas con estrategias pedagógicas bajo la mediación de un docente que asume el rol de enseñar para aprender. Por otra parte, la tesis de Guamaní, donde nos indica que las estrategias de enseñanza es un conjunto de técnicas que crea el docente para facilitar el logro de aprendizajes en sus estudiantes, las mismas que deben aplicarse en diferentes momentos o dimensiones de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Por ello resulta a las preinstruccionales, las coinstruccionales y las postinstruccionales. Yo considero que esta forma de desarrollo de estrategias de enseñanza que ha sido abordado en una tesis es importante recalcarlo. Por ello, he hecho la siguiente diapositiva sobre las dimensiones de las estrategias de enseñanza, donde están las preinstruccionales. Dentro de las preinstruccionales está la lluvia de ideas, las preguntas, las SQA, que significa que sé, que quiere saber, que aprendo. La R, la RRP, respuesta anterior, respuesta posterior. En las coinstruccionales están el TAIDEM, trabajos en grupo, la rompecabezas, la discusión controversial, el proyecto, el simposio, la lectura de objetos, las visitas a exposiciones y museos, la visita a los sitios históricos y arqueológicos, a leyenda de paisajes, elaboración de una ficha de evaluación, etc. Y en las postinstruccionales están los organizadores visuales, las mapas conceptuales, las diagramas, la diagrama del árbol de problemas, entre otros. Y con esto estaría terminando nuestra exposición y posteriormente pues les agradezco a cada uno de ustedes por la atención y por la preferencia. Muchas gracias. Gracias.